No sé si he perdido la cuenta. Creo que este es como el 10º de los videos que estoy grabando con el ánimo, no es solo de responder, sino porque en verdad se ha despertado el ánimo en mí de hacer este tipo de contenido, de grabar videos que tengan un propósito, y es responder algunas de las cosas que creo son importantes. Y especialmente en el video anterior, cuando hablamos de no dejarse arrastrar y de tener un corazón profético, no es gritar contra un gobernante, sino mostrar lo que Dios pretende a través del amor y del servicio. Eso lo hablamos un poquito, pero eh, voy a insistir en hablar sobre esto. Sin embargo, otra de las cosas que Arnaldo dijo es que podemos obtener posiciones de justicia, claro que sí, pero incluso cuando las personas están verdaderamente equivocadas, nuestro deber es bendecirles. Y agregó, tratando de explicar esta frase, que tiene, vamos, algo de razón, no lo doy todo, porque la bendición rompe la maldición y la misericordia. Hago uso de una frase de transición: amigos apedreadores siempre triunfará sobre el juicio. Insisto en las frases de transición porque el comienzo del video es agradable, con un saludo de bendición a las personas. El anuncio de que ese era un video dedicado o enviado a los cristianos que estamos fuera de Cuba y a los valientes que están en Cuba. Pero en la medida que el mensaje fue avanzando, iba agregándole quizás a otros destinatarios, y me refiero a los apedreadores, a los celotes y a los politiqueros. No sé si es que dentro de las personas a las que primeramente él remitió este mensaje se encuentran personas a las que él considera que son mejormente descritas con estas frases: apedreadores, celotes modernos o politiqueros, líderes politiqueros. Pero sí, creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando una persona está verdaderamente equivocada, la única manera de poder llevar a esa persona a experimentar una bendición es ayudándola a corregirse del error de su camino. Cuando ayer mencioné la palabra inicuo y busqué el significado y traté de compartirlo, me sorprendió que una de las cosas en las que se hace mención es la diferencia entre pecado e iniquidad. Pecar puede ser fallar o equivocarse. Puedo fallar en contra de Dios, o puedo equivocarme, o puedo desobedecer. Pero iniquidad es maldad profunda, repetida, y un corazón endurecido. Esto es algo que denota una consistencia, una perseverancia en consistir en hacer lo que no es bueno. Casi que practicarlo. Es decir, que si alguien está verdaderamente equivocado, sinceramente equivocado, uno puede ayudarle, corrigiéndole y ayudándole a volverse del error de su camino. La única manera, y creo que bíblicamente esta es, llamándole al arrepentimiento, es a convertirse, a volverse del error de su camino, a volverse de esa vida en la que ha perseverado, y que si está en un error, y ese error pues evidentemente es en algo malo,
algo que es una iniquidad, pues hay que ayudarle. La única forma de bendecirle es llamándole al arrepentimiento. Creo que todos los que hemos experimentado la bendición de Dios, primero, antes de experimentar esa bendición, el Espíritu Santo de Dios nos movió al arrepentimiento. De hecho, el Espíritu Santo de Dios es quien nos convenció del pecado, nos convenció de la iniquidad, de la justicia de Dios que Él revela, que exige de nosotros, que entendamos lo que está mal hecho. Y dice, nos convence del pecado, de justicia, la justicia de Dios. ¿Y de qué más? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Justicia porque si tú y yo realmente nos volvemos a Dios en arrepentimiento, somos justificados. Pero si tú y yo, después de haber escuchado la verdad de Dios, el llamado de Dios al arrepentimiento, no nos arrepentimos y permanecemos en la iniquidad, por la dureza del corazón, pues también nos convence Dios de que lo que merecemos es condenación y castigo y juicio. Bueno, vamos a ver de qué forma un cristiano practica esa verdad y cómo nosotros vamos a notar de que no es solamente que se dice o se nombra el título de la persona. Vamos a hablar cómo bíblicamente un cristiano es capaz de denunciar, es capaz de enfrentar lo mal hecho, es capaz de ponerle nombre, incluso a las personas. Le voy a contar, o le voy a leer estas palabras. Dice que había algunos que escucharon un mensaje, pero luego de eso, a ellos parece que les habían llevado prisioneros. Dice que los creyentes, después de haber sido puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí encontramos a creyentes que habían sido quienes vivieron la experiencia después de que fue una persona que recibió un milagro de sanidad, alguien que era cojo, y vinieron todos allí, vieron aquel milagro, un hombre que era puesto en la puerta del templo a pedir limosna, y esa persona pues ese día experimentó algo maravilloso. Se encuentra con Pedro y con Juan, ellos le ven y le dicen: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él entró, dice, se le fortalecieron los pies y entró al templo saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio y vinieron, todo el pueblo vio aquello. Y lo que ocurrió fue que todo el mundo decía: bueno, estos son dioses en forma de hombres. Pero ahí se para alguien y dice: varones hermanos, ¿por qué ponen los ojos sobre nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. No somos nosotros, fue por la fe puesta en Jesucristo, quien le dio a él completa sanidad en presencia de todos. Sí, no es nuestro poder, no es nuestra autoridad. Las personas ponen los ojos sobre algunos que se atribuyen ese poder, pero los primeros apóstoles no. Varones hermanos, ¿por qué ponen los ojos sobre nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? No somos nosotros los predicadores o los pastores o
supuestos apóstoles o los supuestos profetas, los que van por el mundo y van sanando a las personas. Quien sana, quien salva, quien liberta al cautivo, quien reprende y echa fuera al demonio, pues evidentemente que es Jesús. Ahora, Pedro puso un mensaje, a ellos los toman presos y por haber hecho esto, lo llevan los ancianos, los líderes religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos y politiqueros, porque los llevaron también delante de los. Y entonces prohíben que prediquen en el nombre de Jesús. Lo primero que ocurre a los cristianos es que ahora alguien se levanta con autoridad religiosa y le prohíbe anunciar el arrepentimiento y el mensaje de el reino de Dios y el nombre de Jesús. Y los cristianos, ¿qué hicieron? Juzgad si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si es correcto que lo hagamos. Y no se callaron. Ahora, después de eso, cuando ellos son liberados, estamos leyendo acá esto. Y miren, ahora hay un clamor. Después de haberse sido llevados a la prisión y haber sido expuestos allí a la amenaza, ellos entonces se reúnen todos, alzan la voz y ellos lo que hacen es que unánimes hablan a Dios, reconociéndole a Él como el soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La primera denuncia y lo primero que se hace es declarar: los príncipes de Israel, así se llamaban a los sacerdotes y a los escribas, eran príncipes de Israel, se juntaron con los reyes de la tierra, y ellos se juntaron contra ¿quién? El Señor y contra su Cristo, su ungido. Pareciera ser una voz profética. Estaba anunciando la profecía del rey David, siervo de Dios. Ahora ellos están pronunciando esa profecía que había sido anunciada y que se cumplió. Era algo que Dios conocía que iba a suceder y lo había anunciado antes, pero ahora ellos lo están repitiendo y están confirmando que eso ocurrió. Y es una profecía que está ahora aplicándose y proclamándose, haciéndose pública, ¿no? Pero miren, no solamente dice que los príncipes y que los reyes de la tierra. Ahí no se quedan. Ahora explican la profecía. ¿Cómo le explicamos la profecía a la iglesia y cómo le explicamos las profecías a un pueblo donde existen personas con autoridad religiosa y con autoridad incluso en el gobierno de esta manera? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, por nombre lo voy a decir ahora, después lo voy a cambiar, Herodes y Poncio Pilato. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran Herodes y Poncio Pilato? Los gobernantes romanos, que fueron los que condenaron a Jesús y lo crucificaron. Con los gentiles, las personas que no creían en Jesús, que estaban también allí y que fueron testigos de todo lo que ocurrió en esa última semana de la pasión que se está celebrando en estos días. En recordatorio a lo que ocurrió, está sucediendo que en las iglesias hoy en Cuba y en el mundo entero se mencionan estas cosas. Y el pueblo de Israel. Fíjense si los apóstoles, los cristianos, tenían que tener los pantalones bien puestos
y tenían que exponer públicamente por nombre. Primero que nada fueron los líderes políticos de aquel tiempo, quienes se juntaron contra Jesucristo y quienes se juntan para hacer lo malo. Son Herodes y Poncio Pilato, junto a los gentiles, las personas que no aman a Dios y que aborrecen a Dios, y el pueblo de Israel también lo hizo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios lo sabía que iba a suceder. Y yo creo que Dios tiene el control y conoce lo que ocurre en Cuba, pero Dios quiere que en Cuba exista una parte del pueblo, y en este caso me refiero a la iglesia, que tenga también el valor y el corazón profético para enseñar y predicar la palabra, y para hacerlo de esta manera. Por supuesto, orando a Dios. Señor, tú eres el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, y nosotros estamos aquí delante de ti, en una nación que necesita un trato especial tuyo. Mira sus amenazas. Fíjate lo que están diciendo estas personas a Dios en oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural y simple, como tenía una heredad, la vendió y la trajo a precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Miren qué interesante. Lo que ocurrió en respuesta a la oración es que las necesidades comenzaron a desaparecer. No había entre ellos ningún necesitado. Dios comenzó a hacer prodigios, sanidades, maravillas en el nombre de Jesús, y ellos podían hablar con denuedo la palabra de Dios, y ya no había necesidad, porque ocurrió un fenómeno político. Toda la población se puso de acuerdo en que los que tenían propiedades las vendieron y las pusieron al servicio del liderazgo en aquel tiempo, para compartir las cosas con los que tenían necesidad. Pero en Cuba no fue así. No. En Cuba no se puede vender las casas. Ahora sí. Pero por más de 50 años no se podía vender una casa. Tú eras dueño de una casa, no podías venderla. Tener un carro no podías venderlo, aunque tuviese una necesidad. Si lo hacías era una ilegalidad. Y de hecho, realmente, no. En Cuba fueron muchas casas las que no fueron vendidas, fueron expropiadas. Muchos negocios fueron expropiados. Y como eso ya pasó en un tiempo en el que no había ni internet, no había una prensa. En ese momento, recuerden, la prensa, la radio, la televisión, alguien la tomó y la secuestró. Y las noticias, ni del extranjero, ni internamente, podían escucharse lo que era real. Así es como funcionan en este mundo las cosas. Cuando alguien es dueño
de la radio, la prensa y la televisión y comparte a través de esos medios lo que quiere, entonces las personas van a creer todo lo que se dice, aunque sea mentira. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestro tiempo las redes sociales son, en verdad, no solamente peligrosas, no son solamente un peligro para aquellas personas que ponen públicamente a través de lo que dicen una verdad, y esa verdad acarrea como consecuencia que hay alguien que le persiga y le prenda preso. Sin embargo, cuando a través de los medios, de la radio, la prensa, la televisión, se dicen muchas mentiras, que las personas que están viviendo y las están escuchando saben que son mentiras, fíjate, la escuchan los cristianos y los que no son cristianos. Y muchas son mentiras, y las personas saben que son mentiras, pero aún así es lo que se dice. La tendencia en el último tiempo es que a través de las redes sociales se digan muchas verdades, que hay gente que no quieren conocerlas o que no quieren que se digan porque en verdad pone su vida la expone. Y lo que está ocurriendo pues es esto, aquí también, en la Biblia, cuando no había todavía ni internet, no había prensa, hubo alguien que tuvo el ánimo de registrar todo lo ocurrido aquí, para ti, para mí, y trasciende hasta hoy. Esta es la historia del pasado. La leo, la interpreto, la aplico. ¿Por qué? Porque tú y yo nosotros todos podemos cometer el error de que si no analizo profundamente la historia y veo los errores y las cosas mal hechas que se han hecho y se corrigen, puedo estar en el peligro de volver a repetirlas. Y esto es un ciclo enfermizo. Se ha repetido históricamente en Cuba que cuando alguien levanta su voz en defensa del bien, todos tratan de silenciarlo. Pero ya no está ocurriendo igual. Y entonces, por esa razón, es que tú y yo, como ciudadanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad social. Los cristianos no somos apolíticos. Si no viviéramos en una cueva. Cuando tú y yo vivimos en un pueblo y tenemos responsabilidades, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar... En este país yo tengo que pagar mis impuestos, pago taxes, hago mi income tax. Y estoy sujeto a las leyes de este país. Ahora, yo voté. Como ciudadano de este país tuve que asumir mi responsabilidad de votar y voté porque entendí que podía hacerlo. Ahora, que yo haya votado por alguien no implica que en el momento en el que esa persona que asumió la responsabilidad, que yo pensé que era capaz de hacer sus funciones como quien va a presidir este país, esa persona tiene que sujetarse a las leyes de este país. Ahora, si esa persona hace algo que no está correcto, yo tengo la responsabilidad, pero tengo también el derecho de exponer abiertamente mi criterio sobre lo que está haciendo mal hecho. Y es mi libertad. Y es lo que es la libertad de cualquier ser humano. Expresar con respeto lo que considera que es correcto. Y expresar con respeto lo que considera que es injusto, denunciarlo, combatirlo, es mi derecho y es mi responsabilidad. Pero hay lugares donde se nos han privado de nuestros derechos y nuestras responsabilidades no son responsabilidades, son la obligación de guardar silencio. Y cuando uno guarda silencio, en ocasiones se hace cómplice. A eso es a lo que se refieren algunas personas, quizás. Y en parte tiene razón. Quizás en algún momento yo fui cómplice de las cosas que me ocurrían, porque me callé, estuve sujeto a cosas que estaban mal hechas. Y tuve que vivirlas y sufrirlas, hasta un punto. Hay quienes no aguantan y hay quienes lo exponen
abiertamente. Hay quienes pues son negociantes, están dispuestos a ceder y pueden sopesar. Bueno, yo hago esto porque este es el bien que va a hacer un poquito mayor que este mal. Yo prefiero entonces hacer esto. Y a veces estamos así, en una balanza. No sé si te has dado cuenta, pero se presenta la ley así como una balanza, ¿no? Bueno, nosotros somos así. Pero no podemos juzgar al que calla, no podemos juzgar al que habla. Tú y yo tenemos que decidir cuál es nuestro deber, cuál es nuestra responsabilidad. Y creo que ahí es donde necesitamos parar.